Con un grato saludo a todos los presentes, es un honor presentar y exponer este proyecto, que trata de un plan de acción específico para generar y crear una aplicación que luche contra la pornografía infantil. ¿Cuál ha sido la evolución tecnológica durante las últimas décadas? Desde el inicio de la era digital hasta la actualidad, veamos. Tal vez, muchos recuerden estas imágenes, sobre todo los de la vieja escuela, como era la telefonía, los videojuegos, cuando salieron las primeras computadoras y esos celulares gigantescos que parecían un arma letal. Luego, era común ver computadoras de escritorio conectadas a Internet, con el Messenger de ese tiempo, y los celulares eran cada vez más modernos, como el BlackBerry. Para el año 2010, los celulares inteligentes eran los dispositivos más usados, junto con la revolución de las redes sociales, y el Internet era más rápido y accesible. Desde ahí hasta la actualidad, las cosas que parecían ficción, como la realidad virtual y la inteligencia artificial, ahora, son parte del presente. ¿El futuro es hoy, oíste viejo? Entonces, esta evolución no fue del todo buena. También surgieron nuevos males, extremadamente dañinos, tales como la pornografía infantil. La pornografía infantil se ha convertido en todo un fenómeno de dimensiones impresionantes, donde son los niños y niñas los que se ven afectados por la perversión sexual de muchos adultos. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión de este problema? En los inicios del Internet, en 1997, se presentaron a través de Hotlines 3.200 reportes de pornografía infantil. Sin embargo, esa cifra aumentó, 14 años después, a 889.000 reportes en el 2011. Ahora, fíjense bien en esa cifra. En el año 2018, cuando el Internet alcanzaba los 4.300 millones de usuarios, la pornografía infantil llegó a su máximo histórico, con 18 millones de reportes. ¿Y entonces, qué ha pasado los últimos 4 años? Veamos. Para el 2022 los reportes siguieron en aumento hasta una cifra descomunal de 32 millones cuando el Internet cuenta con 5.500 millones de usuarios. Y hay que destacar, que un reporte no necesariamente es un archivo. En un reporte, pueden haber muchos archivos de pornografía infantil. En el año 2019 el Centro Internacional de Niños Explotados y Desaparecidos revisó 69 millones de archivos de pornografía infantil, en el 2020 revisaron 65 millones, y en el 2021, 89 millones, de los cuales 49 millones eran imágenes y 37 millones eran videos. Un 31% de estos eran nuevos. En total la ANMEC ha revisado 320 millones de archivos de pornografía infantil. Para que se hagan una idea visual, es posible llenar un auditorio de computadoras y servidores para almacenar esa cantidad de imágenes y probablemente faltaría espacio. El crecimiento desde 1997 hasta el 2022 ha sido de 980.000%, es decir, es el delito con más rápido crecimiento que ha conocido la humanidad. Entonces nos hace pensar, ¿será que no se están tomando acciones? Pues lo cierto es que todo lo contrario. Las acciones y movimientos internacionales han sido innumerables, desde el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, del año 2000, el cual es el instrumento internacional más importante en este tema. Se han incluido en las legislaciones en más de 118 países el delito de la pornografía infantil. Aparte de eso, han habido convenios en África, la Unión Europea, Asia y América. Y cientos de organismos e instituciones luchan a diario en función del cuidado del niño. También más de 235 plataformas tecnológicas, incluidas Google, Facebook y Microsoft, están afiliadas al Cyberchat donde se hacen los reportes. Por otro lado, en Panamá, desde un inicio se ha demostrado la cero tolerancia a los escenarios de explotación sexual infantil, participando en todos los congresos de forma activa. Ha incluido en su Código Penal la penalización por estos delitos desde la Ley 16 del 2004. También ha conformado el CONAPREDES y el CENIAF para prevenir estos delitos y reforzar el cuidado de la familia. Y también decenas de fundaciones han colaborado en este movimiento. Todo esto nos hace pensar. ¿Cuál es el nivel de conciencia actual? Es decir, ¿en la sociedad se conoce la gravedad de este fenómeno? ¿Es posible mejorar esta conciencia colectiva? Y como base de este proyecto nos planteamos, ¿es posible generar herramientas tecnológicas que ayuden a cuidar a los niños de estos peligros en Internet?
Es por todo este gran problema que nos planteamos el objetivo de desarrollar un plan de acción que genere el impulso de herramientas tecnológicas que colaboren a la lucha contra la pornografía infantil en Internet. Ese es nuestro objetivo general. Y junto a este fundamento debemos cumplir los siguientes objetivos. Estudiar y conocer los conceptos y orígenes del problema. Indagar sobre los movimientos realizados para combatir esos escenarios. Identificar los avances tecnológicos que han coadyuvado al fenómeno y los que lo contrarrestan. Diseñar la estructura de una aplicación con inteligencia artificial. Proponer el desarrollo de esta aplicación verificando su viabilidad. Y promover el proyecto. La justificación parece evidente, la gravedad del fenómeno y el daño que están sufriendo miles de niños, nos lleva a querer sumar herramientas tecnológicas que luchen contra este problema. Además se busca promover mayor conciencia en la sociedad, y también, para dejarle un aporte a los niños y niñas. Se pondera el uso de una aplicación de este tipo a nivel regional, nacional e internacional, dependiendo de su promoción. Donde podrá ser usado por niños, padres y autoridades. El riesgo latente podría ser la controversia de las políticas de privacidad, además, la factibilidad hay que demostrarla. Ahora bien, como sustentamos la teoría de este trabajo, comenzamos con los antecedentes. El primer trabajo de investigación de referencia tiene por nombre, La práctica del sexting y su repercusión en el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Y trata del fenómeno del sexting entre menores de edad, el cual a veces comienza por una travesura o por inexperiencia, y termina en una fatalidad. Ha sido de gran valor para evaluar posibilidades contra ese escenario. El segundo trabajo, habla de Prometea, inteligencia artificial para transformar organizaciones públicas de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Este es un software muy grande que lleva años en desarrollo y que es capaz de tomar decisiones basados en miles de datos. Sin embargo, existe una sección importante de esta aplicación donde usan la inteligencia artificial para detectar si la pornografía dentro de un dispositivo de almacenamiento se trata de pornografía infantil, ahorrándole muchísimo tiempo al Ministerio Público. El tercer antecedente se trata del desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial capaz de interactuar con sospechosos de crímenes cibernéticos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Este trabajo ha sido de gran importancia sobre todo para entender la forma en que una inteligencia artificial es capaz de hacerse pasar por un menor y detectar si en el adulto existen patrones de perversión hacia los niños, siendo este una medida preventiva de gran valor. Entonces pasamos a estudiar e indagar todos los conceptos, comenzando con la perversión sexual, el cual no es más que buscar placer sexual a través de un vínculo distinto del genital. Este concepto ha sido estudiado de forma amplia, comenzando con la perspectiva médico-legal donde era necesario obtener un diagnóstico médico, para evaluar si el individuo perverso tenía algún problema mental o si debía tener una penalización. Por otro lado, la perspectiva psiquiátrica ha pasado por diferentes teorías, algunos de ellos fueron Pinel, Krafft-Ebing y Freud. Algunos opinaban de que podían ser manías, otros hablaron de delirios, de psicopatía, de anomalía mental y Freud dijo que era causado por una neurosis. Sin embargo, la perspectiva empírica es la que domina en la actualidad y se maneja en el DSM y la CIE, que lo definen como trastornos parafílicos. Y hablando de eso, una parafilia se determina como un trastorno que busca placer en objetos, situaciones o el no consentimiento. Y a su vez, la pedofilia es un trastorno parafílico donde el individuo crea una fantasía sexual atraído por niños. Esto por otro lado, junto al anonimato que ofrece el Internet han conformado este fenómeno de la pornografía infantil. El Departamento de Criminología de Norteamérica ha creado una clasificación de consumidores de pornografía infantil, los cuales van desde individuos que consumen menos material, encontrando en ellos a los browsers, traders y fantasiosos privados, hasta aquellos que manejan grandes cantidades de pornografía infantil, como los coleccionistas. Algunos de ellos utilizan herramientas informáticas para no ser detectados y otros simplemente lo coleccionan sin ningún tipo de prevención, porque creen que son anónimos. Y también están aquellos que producen y distribuyen, como los groomers, los productores, los abusadores y los distribuidores. La clasificación de las víctimas según el estudio de Morillas Fernández de las conductas sexuales.
Va desde los infantes de 0 a 5 años, niños y niñas de 6 a 8 años, donde, en su mayoría, la pornografía va desde desnudos hasta tocamientos, ya que es anatómicamente imposible el acto sexual, y es raro verlo. Por otro lado, la niñez desde los 9 años hasta los 13 y en la adolescencia aumenta la gravedad en el sentido explícito sexual. No obstante, esta clasificación es importante, primero, para conocer que aunque las fuerzas policiales tengan detectados a miles de consumidores y distribuidores de pornografía infantil en el mundo, muchas veces se les da prioridad a los casos de abuso hacia infantes que no tienen conciencia, siquiera para entender lo que sucede, y segundo, para evaluar estos escenarios y hallar alguna alternativa de solución. La edad legal para la consumación sexual. Este punto es muy interesante, porque dependiendo del país y cultura existe una edad donde al parecer es normal que un niño comience su vida sexual, por ejemplo, en Argentina es a los 13 años, en México es a los 12 años y acá en Panamá es a los 14 años. Entonces, aunque en todos los países se ha establecido una edad mínima de 18 años para participar en la pornografía, es relevante saber que los jóvenes que inician una vida sexual tienen una gran probabilidad de iniciarse en la práctica del sexting, y por otro lado, se normaliza en algunos sectores de la sociedad que no es tan alarmante que un menor de edad por ya iniciarse en su vida sexual tengan archivos pornográficos difundidos en la red. Y específicamente, ese tipo de pensamientos y de normalizaciones hay que reversarlas, creando conciencia. A lo largo de la evolución tecnológica han habido muchos canales y herramientas que han usado los individuos perversos para crear comunidades y distribuir la pornografía infantil. Algunos de ellos no se usan mucho hoy en día, como las salas de chat IRC, los foros, el email, que anteriormente eran muy usados para compartir el material pornográfico o para contactarse con otros individuos de gustos similares. También está la red peer-to-peer, que fue muy popular con programas como Ares, Emule o BitTorrent. Pero al ser una red donde está vulnerable el anonimato no es muy usado. Hoy en día las comunidades de consumidores usan más la Deep Web por medio del navegador Tor, aplicaciones de mensajería y la nube. Esto nos provee datos muy importantes, sobre todo, al evaluar que los consumidores de pornografía infantil se adaptan a los cambios y usan distintas herramientas para obtener su objetivo. Además de los canales de distribución, muchos consumidores y distribuidores usan herramientas para no ser detectados, como navegadores que no guardan historial de navegación, VPS para cambiar su dirección IP a la de otro país, la encriptación y las máquinas virtuales. Es evidente que mientras más conocimiento tenga de estas herramientas, más difícil es de detectar, sin embargo, nos lleva a pensar. ¿Será que cometen errores donde pueden ser expuestos? En su contraparte, también hay herramientas que ayudan a proteger a los niños y niñas. A nivel de usuario, hay muchas aplicaciones de control parental donde se monitorea la actividad del menor en un dispositivo y se le restringe el acceso a algunas partes, incluido la cámara. Y también hay otros softwares como el Foro DNA, creado por Microsoft, que permite generar un hash, un código que asemeja a una huella digital, por cada archivo de pornografía infantil. De esta manera, muchas plataformas pueden detectar si por medio de ello se ha distribuido un archivo que ya ha sido reportado. Y justamente esa vía donde se hacen los reportes se llama Cyberteplan, de la ANMEC. Por otro lado, otras empresas como Google, Facebook y Apple han desarrollado sus propios modelos de inteligencia artificial para detectar la pornografía infantil. Esto nos da un gran punto de partida para hallar las soluciones. Hasta aquí, tenemos todas las bases teóricas para identificar las posibles necesidades sobre el problema y hallar alternativas. Sin embargo, como toda investigación científica debemos seguir una estructura, es por eso que nos basamos en la siguiente metodología. La modalidad de la investigación se fundamenta en una modalidad proyectiva, debido a que no maneja hipótesis, sino más bien, se estudia un hecho y se plantea una posible solución, es decir, según Hurtado 1998, la investigación proyectiva elabora un plan. Como segundo punto, el diseño de la investigación es no experimental, debido a que se observa y analiza el fenómeno, pero no transformamos ninguna variable. El tercer punto, habla del tipo de investigación, donde se especifica. Del tipo proyectivo, debido a que existe un diseño, el desarrollo de un plan operativo para solucionar un problema, tal como lo indica la OPEL en 1998, guardando a su vez, un enfoque cualitativo donde se busca generalizar los datos de una muestra a una población.
Por último, justamente hablamos de ello, la población consta de expertos en el tema, debido a que son los indicados para opinar sobre soluciones a este fenómeno. Por tanto, de 27 invitaciones a expertos solo 7 respondieron cabalmente los cuestionarios, siendo esta la muestra. Justamente, la técnica de recolección de datos usada se llama método Delphi, que consiste en un cuestionario enviado por un moderador a expertos. Estos los responden y el mismo moderador lo hace llegar al investigador para conciliar los datos. Ahora bien, llegamos al capítulo crucial. Los resultados, que según la investigación proyectiva debe constar de 3 fases. La fase de diagnóstico es donde se analiza y se identifican las necesidades del problema. Segundo, la fase de alternativas de solución es el proceso creativo, donde se estudian los escenarios y se diseñan alternativas para solventar el problema. Y tercero, la fase de propuesta, que es donde se engloban todas las ideas y se plantea un plan de acción para abordar el problema de forma operativa. Comenzando con la fase de diagnóstico. Se identifican primero a los actores, que son aquellos involucrados en todo este fenómeno. Siendo el primer actor, los individuos perversos. Cabe destacar que los llamamos perversos, porque no necesariamente todos son pedófilos, es decir, existen también delincuentes que venden la pornografía infantil pero no la consumen. Entonces, los perversos son aquellos que influyen directamente en el consumo o distribución del material delictivo. El segundo actor son las víctimas de este fenómeno, es decir, los niños, niñas y adolescentes. El tercer actor son los representantes, quienes tienen el deber moral de darles un cuidado especial a todos los niños. Y por último, están las autoridades, que pueden ser o no gubernamentales, son aquellos que colaboran a ejercer las leyes y proteger a los niños. Por otro lado, además de los actores, diagnosticamos los eventos, siendo el primero de ellos la producción de la pornografía infantil, el cual es el primer eslabón del fenómeno. Y el segundo evento es la distribución, que pasa a ser una circunstancia muy compleja, debido a la rapidez con la que se difunde un archivo pornográfico por la red, siendo muy difícil de trazar. Teniendo estos datos en cuenta, podemos decir lo siguiente. La necesidad número 1 consiste en evitar la producción de la pornografía infantil. En todo momento la prioridad es que estos archivos nunca lleguen en manos de individuos perversos. La necesidad número 2 se fundamenta en combatir la distribución de la pornografía infantil desde todas las aristas posibles para minimizar su impacto. Dicho esto, pasamos a la segunda fase, a la búsqueda de soluciones. Sin embargo, para la necesidad número 1, evitar la producción de pornografía infantil, existen 2 circunstancias principales. Uno es cuando es el niño o niña el que lo produce, es decir, que son ellos los que terminan accionando el botón de grabar en una cámara. Y 2, cuando es el adulto perverso el que realiza la acción de grabar. Por lo tanto, estudiaremos cada escenario por separado, para lograr establecer una posible solución. Comenzamos con el escenario del grooming, siendo este. Cuando un individuo perverso, en su mayoría hombres, crean un perfil falso, y disfrazados de un niño, buscan establecer una relación con la víctima, y así, pedirle la pornografía. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Veamos. Si llegamos a tener acceso a los chats del menor, sea niño o niña, por medio de una aplicación, es posible entrenar modelos de inteligencia artificial que sean capaces, por un lado, de detectar el lenguaje, reacciones, tiempos de respuesta, para reconocer si el individuo con el que chatea es un adulto. Y por otro lado, puede supervisar la actividad de la cámara y en dado caso, el niño o niña es sugestionado y cede a grabarse, la inteligencia artificial puede ser capaz de detectar si es un archivo pornográfico, bloqueándolo de inmediato antes de llegar a manos del perverso. En este momento es cuando es posible abordar el tema y tomar varias decisiones. Una de ellas es establecer un diálogo a través de un amigo virtual que le dirá al niño lo que está aconteciendo y el peligro inminente que está latente, llevando a este menor de edad a una sala virtual donde le mostrará casos de la vida real, reproduciendo el relato de otros niños que han sido víctimas. A su vez, si el menor acepta, la aplicación y la inteligencia artificial pueden tomar el control total de la situación bloqueando el chat, pero antes se pueden tomar 2 posibles acciones.
Una de ellas es tomar los datos del perverso y crear un reporte, sin que éste se entere, o si no, se le puede hacer una amenaza oficial, porque ya ha cometido el delito. Estas acciones dependen del cómo quiera manejarse la situación. El siguiente escenario consiste en la persuasión, donde el adulto perverso no se esconde detrás del disfraz de un niño, sino al contrario, aprovecha su dominio como adulto para manipular, engañar y sugestionar al niño o niña. La mayoría de las veces, ofreciéndoles una compensación, de ser un sugar daddy, de darle regalos, de ofrecer lo que el niño desee al momento, como dinero, videojuegos, o incluso expectativas de ser alguien famoso. En este caso, el niño o niña llega a tomar una decisión, ya sea por travesura, por la influencia de otro menor que lo haya hecho antes, por desespero de obtener lo que desea, o por dificultades económicas en su hogar. Y aunque el gráfico pareciese igual, en realidad todo cambia, porque el niño está siendo sugestionado, pero éste sabe que podría haber un riesgo, y aún así, decide hacerlo. Y esto lo cambia todo. En este caso, la prioridad de la inteligencia artificial es ganar tiempo. Una vez que detecta la manipulación, trata de establecer una conversación más sutil y detallada con el menor, y decirle lo obvio. El grave peligro que está viviendo, mostrándole los casos reales y exponiendo las intenciones del individuo perverso. ¿Por qué ganar tiempo es primordial en este caso? Porque, suponiendo que el menor de edad no haga caso a los consejos del amigo virtual, los administradores que están detrás podrán comunicarse con ese individuo y enviarles un mensaje oficial sobre lo expuesto que está, y el delito que ha incurrido. De esa forma, es el mismo perverso el que abandonará el acto. Este otro escenario habla del acoso. Tratándose de la terrible situación, cuando un perverso aprovechando su anonimato, amenaza de forma agresiva al menor de edad, para sugestionarlo y obtener pornografía del mismo. Es un acto lamentable y denigrante en todo el sentido de la palabra desde el punto de vista humano, e infringe a su vez en varios delitos. El niño o niña, por miedo a las amenazas en muchas ocasiones ceden a enviar archivos de su intimidad. Ahora bien, aunque este escenario es más cruel y agresivo, posiblemente sea más fácil de controlar en diversas circunstancias, porque el niño siente miedo a las amenazas y en ese momento, necesita más que nunca del amigo virtual, que inmediatamente establecerá un diálogo cuando la inteligencia artificial detecte el acoso. Y le pedirá tomar el control de la situación al menor, mientras le explica lo que va a suceder. Dependiendo del elemento con el que el individuo perverso realice la amenaza, es muy probable que igualmente divulgue la información. Es por eso que el primer paso consiste en proveer al menor de información de casos similares y tratar de llevar al perverso a algún chat en otra aplicación donde pueda ser rastreado o en su contraparte. Si esto no es posible, avisar a los padres de la situación y por medio de un orientador profesional. Hacerles entender que el niño o niña corre grave peligro por un acosador, y si el perverso tiene alguna información, sea cual sea, deben entenderlo y apoyar al niño antes de que cometa un error más grave. Mientras tanto, se puede bloquear el chat y que las autoridades tomen el control, abriendo un caso a ese acosador. En el escenario del exhibicionismo manipulado, el niño o niña abre un directo de videollamada por streaming para tener contacto con sus seguidores, en su mayoría. Los perversos se conectan y tratan de sugestionar por todas las formas a que el menor de edad muestre su desnudez o un acto que le suba la libido. Y en muchas ocasiones, los niños o niñas, por diferentes razones, por travesura, por rebeldía, por deseo de tener popularidad de forma fácil o por recibir obsequios de los viewers, ceden a mostrar lo que les piden. Entonces, ¿cómo? Puede actuar la aplicación y la inteligencia artificial en estos casos, dependiendo de la plataforma de streaming habrán resultados diferentes, porque en algunos, la API permite leer en tiempo real los comentarios de los viewers y en otros no. En caso de tener acceso a los comentarios, es posible detectar antes que el niño sea sugestionado y cerrar el directo para aconsejarlo de que no cometa un grave error. Además, el modelo de inteligencia artificial debe ser lo suficientemente rápido para detectar el momento en que el niño o niña vaya a mostrar su intimidad y apagar la cámara antes que suceda. Por otro lado, en determinados momentos se puede realizar amenaza oficial a los perversos para indicarles que están siendo monitoreados al igual que ellos están grabando al niño. Es importante destacar que están cometiendo un delito internacional. Lo primordial es evitar a toda costa que estos sujetos lleguen a ver algo del menor de edad.
El siguiente escenario se trata del sexting entre menores, que muchas veces termina siendo divulgado en la red. Existe un gran porcentaje de jóvenes que se unen a este fenómeno y es difícil de controlar, sobre todo a esa edad cuando existe rebeldía y hormonas alteradas. Es por eso que la prioridad es educarlos y enseñarles que sus acciones pueden tener graves consecuencias. En este caso, la aplicación y la inteligencia artificial puede bloquear si llegase a surgir un nuevo archivo de pornografía infantil, pero dependiendo de la edad, el menor de edad debería tener libertad para tomar sus decisiones. Esto podría parecer controversial, sin embargo, según los estudios realizados en la vida real existen muchos casos diferentes, por ejemplo, hay familias donde se aprueba que los hijos siendo menores de edad tengan novios, novias y una vida sexual activa. Entonces, ¿cómo una aplicación podría restringir decisiones que los padres aprueban? En situaciones como estas, lo recomendable es contar con un buen material didáctico sobre los peligros del sexting y tratar de orientar a los menores a tomar buenas decisiones. Hasta aquí, culminan los escenarios donde es el niño o niña el que produce la pornografía infantil. Pero, ¿qué sucede cuando es el adulto el que la produce? En estos eventos ocurre un abuso sexual directo y puede ser por allegados o por terceros, en la mayoría de los casos terminan siendo familiares directos del menor, o allegados muy cercanos a la familia con acceso a la cercanía del niño o niña. Y lamentablemente, es algo difícil de prevenir, porque no es hasta después que ocurre el abuso sexual cuando los niños muestran patrones de conducta de haber sido abusados. En la situación donde son familiares directos, puede ocurrir que se presenten síntomas del abuso sexual, hasta años después de ocurrido. Sin embargo, existen patrones de conducta que el niño o niña expresan desde su soledad. Por ejemplo, comienzan a sentirse deprimidos y buscan información relativa a este sentimiento. Ven fotos y videos de otras personas que se sienten igual, como aquellos que se flagelan o realizan cortes en la piel, el estilo musical, la repugnancia hacia adultos, y búsquedas en aplicaciones o buscadores de odio hacia los familiares. Todas estas actividades pueden ser evaluadas por la inteligencia artificial y abrir una alerta donde se invita al menor a ver ciertos videos educativos y casos similares de la vida real. Incluso, puede llegar a tener una sutil conversación con el niño o niña, abriéndole la posibilidad de denunciar cualquier abuso que haya recibido. O también, que es posible tener asistencia y orientación profesional por medio de la aplicación y de forma anónima. Lo primordial es aprender a reconocer a través de la inteligencia artificial los casos de abuso y generar su respectiva denuncia. Ahora, en el escenario de abuso sexual por terceros, aunque parezca similar, va a presentar patrones de conducta mucho más rápido y pronunciado por parte del niño o niña. Por ello, una inteligencia artificial bien entrenada debería detectar de manera más rápida el patrón del menor de edad, incitándolo de forma más directa a que hable con alguien de confianza, con un asistente virtual profesional o armarse de valor y realizar la denuncia por medio de la aplicación. Como habíamos dicho, la necesidad número 2 consiste en combatir la distribución de la pornografía infantil, que tiende a ser un proceso complejo. Sin embargo, el gráfico consiste en la difusión por medio de un canal informático de la pornografía infantil. Una vez que un perverso obtiene dicho material, en ese momento, las comunidades de perversos y pedófilos están atentos de recibir y seguir divulgando el material. En su contraparte, las autoridades tratan de vigilar el tráfico en las redes y evitar esa situación, y los representantes pueden ser de enorme ayuda, denunciando la vista de esta actividad. Entonces, basados en esta premisa, se busca lograr una comunidad mucho más grande y organizada para vigilar la red de este delito y tener un canal de denuncia de fácil acceso. Por otro lado, la inteligencia artificial puede ser capaz de educar a muchos adultos, mostrándole la información relevante a ese representante. Por ejemplo, supongamos que el usuario adulto se tratase de una abuelita que no sabe mucho de tecnología, a ella se le puede enseñar los patrones de peligro en la red. Como cuando observe en grupos o comentarios donde se presentan las siglas de CP y de forma fácil pueda realizar la denuncia. En cambio, otro usuario puede ser un adulto profesional con conocimiento de tecnología. A estos se le puede proporcionar información más profunda para hallar comunidades de pedófilos y denunciarlos. En todo caso, la idea principal es formar un gran ejército de adultos responsables y conscientes. En vista de todas las alternativas de solución expresadas, se pasa a la siguiente fase.
donde se propone la creación de una aplicación móvil y web para prevenir la producción de pornografía infantil y combatir su distribución, el cual debe constar de 4 capas. La capa de administradores, de niños, de representantes y de autoridades. Esta aplicación debe ser multiplataforma, es decir, debe funcionar en cualquier dispositivo móvil y en navegadores web. También debe ser amigable y didáctico. Y por último, debe ser escalable, es decir, que puedan haber versiones mejoradas a partir del primer prototipo. ¿Qué significa la capa de administradores? Los administradores son funcionarios entrenados que conocen el sistema a profundidad y que tendrán tareas como el manejo de las cuentas, recuperaciones de claves, atención al usuario, podrán ver logs y acciones de las cuentas de los usuarios y abrir casos. Por otro lado, podrán gestionar las notificaciones y los diálogos. Tendrán acceso a los modelos de inteligencia artificial, los test, avances, estadísticas de precisión, entre otros. Gestionarán las denuncias recibidas por representantes y niños para procesar su validez. También es importante que gestionen a los moderadores, es decir, aquellos adultos que quieran colaborar ya sea por su profesión, como psicólogos, sexólogos, educadores, así como también representantes que asuman una responsabilidad de orientar o de subir material didáctico. La capa de administradores debe verse como una aplicación de escritorio con acceso a las funcionalidades asignadas. Este diseño es solamente un ejemplo visual, debido a que el desarrollo de esta capa está sujeta a muchos cambios. Las autoridades son funcionarios asignados para recibir las denuncias de casos de abuso o de perversos que hayan sido identificados cometiendo el delito. También tendrán acceso a un panel de denuncias, estadísticas y mensajería para comunicarse con los administradores. La aplicación es muy parecida a la de administradores y para el primer prototipo de la aplicación no se recomienda un modelo de inteligencia artificial para estos usuarios. La capa de niños y niñas se podrá instalar en los dispositivos móviles, explicándoles que es un software amigable que los va a proteger. Es imprescindible mantenerse en la idea de que la aplicación no es un chismoso de su privacidad, sino más bien un protector virtual. Los niños podrán enviar mensajes en foros y grupos de diversos temas y también compartir información con otros niños, pero bajo ninguna circunstancia tendrá acceso a chatear con un representante, a menos que sea un asistente profesional. También puede tener acceso a un perfil personalizado y un cuadro de reconocimiento a aquellos niños que participen de forma activa en el movimiento contra la explotación sexual. Por otro lado, es imprescindible la sección multimedia con artículos educativos y también de casos reales de otros niños que han sido víctimas. Y un panel de denuncias canalizado para ofrecer la opción al niño de hablar cuando ha sido víctima de un abuso. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, la aplicación para niños es muy parecida a una red social, con la novedad que tendría un amigo virtual supervisándolo y que establecerá un diálogo al detectar cualquier peligro. En esta capa, es primordial el uso de la inteligencia artificial y que las notificaciones se muestren a tiempo. La capa de representantes es muy parecida a la de los niños, con la diferencia que no necesitan un orientador profesional como un psicólogo, sino más bien, pueden ser colaboradores o moderadores, y ayudar a crecer esta comunidad de muchas maneras. La aplicación en este caso, solo contaría con un modelo de inteligencia artificial, para preguntar alguna duda que tengan. De resto también es muy parecido a una red social, con grupos, canales, foros más elaborados, donde se publicará información a la comunidad y se les incentivará a unirse y colaborar en distintas áreas. Junto con la propuesta, se ha evaluado un estudio de factibilidad. ¿El mercado cuenta con aplicaciones parecidas a la que se propone? Bien es cierto que cada vez más se usa la inteligencia artificial para el software, sin embargo a nivel de usuarios, por niños y representantes, las aplicaciones más parecidas son las de control parental, aunque estas tienen objetivos distintos. Por otro lado, los recursos de hardware y software son difícilmente ponderables, porque todo depende de las metas y de la institución que lo desarrolle. Por ejemplo, hay entidades que ya cuentan con un recurso de cómputo disponible y herramientas de programación ya establecidas. Y todo depende de las decisiones que se tomen antes de desarrollar la aplicación. Y el recurso humano debe tener al menos 2 directores, un director general y un director del proyecto, 2 jefes, uno de project manager y otro de operaciones, un equipo técnico de programadores, uno de analistas,
El control de calidad encargado de los tests de prueba y contrataciones parciales de diseñadores gráficos. Seguridad informática y auditores. En total, se estima un equipo mínimo de 13 personas. Pero todo esto depende de las decisiones. El método Delphi, del que hablamos, concilió las siguientes estadísticas. En el punto número 1, se realiza la pregunta abierta de qué es la pornografía infantil, donde todos conciliaron la misma respuesta, demostrando que todos los expertos conocen el concepto. En el punto número 2 se pregunta cuál considera que es la magnitud del fenómeno. Un 100% de los expertos opinó que es un problema grave. El punto número 3 cuestiona sobre los factores que han influido para que exista la pornografía infantil. En esta pregunta ya comienzan las opiniones distintas, sin embargo, la mayoría opina que la tecnología ha sido el mayor activador del fenómeno. El punto número 4 pregunta si es posible reversar o controlar la perversión sexual hacia niños. Y, personalmente, hubo una sorpresa al ver que la mayoría opinó que sí es posible controlarlo. Ahora, el número 5 pregunta, ¿cuáles son los canales más usados para distribuir la pornografía infantil? También fue algo sorpresivo ver que muchos expertos generalizaron los canales en Internet, la web, redes sociales y otras aplicaciones. Sin embargo, no fueron del todo precisos en mencionar todos los canales estudiados. El punto número 6 pregunta, ¿cuáles son los métodos más efectivos para combatir la pornografía infantil? Cabe destacar que esta pregunta fue algo capciosa, porque se esperaba que respondieran según su profesión. Por ejemplo, un abogado respondería que el método más efectivo son las leyes, y un psiquiatra diría que la vía médica es el mejor método. Pero la respuesta fue otra, la mayoría consideró que la educación es la mejor opción, seguido de las leyes, la tecnología y la salud mental, lo cual encaja más en la realidad. La número 7 pregunta si considera que herramientas tecnológicas puedan ayudar a combatir este fenómeno, donde un 100% respondió que sí. La opción número 8 les pregunta si conocen alguna herramienta informática que proteja a los niños. En este caso, la mayoría respondió que no conocía alguna. La pregunta 9 dice, ¿más personas deben unirse al movimiento contra la pornografía infantil? Donde todos respondieron que sí. La última pregunta manifiesta, ¿el mundo cuenta con suficientes herramientas para combatir la pornografía infantil? Y un 100% dijo que no. De esta manera, se demuestra que es necesaria la creación de más herramientas y que es totalmente factible el desarrollo de la propuesta de este trabajo de investigación. Por lo tanto, concluimos mencionando que la pornografía infantil es un fenómeno con dimensiones impresionantes. Aunque se han realizado miles de movimientos y acciones a nivel internacional y nacional. También, que la tecnología ha sido el factor principal que ha dado herramientas de anonimato y de difusión multimedia en línea. Por otro lado, la concientización de las sociedades es de extrema importancia para la lucha contra la pornografía infantil. Los métodos más efectivos se obtienen con la combinación de la tecnología con las leyes. Y por último, se propone la creación de una aplicación con inteligencia artificial para combatir la pornografía infantil. De esta manera se demuestra que hemos cumplido todos los objetivos planteados. Se estudió, se indagó, se analizaron las necesidades y se diseñó una propuesta tecnológica, la cual se promociona en esta presentación. Se recomienda a las instituciones y autoridades realizar más campañas de concientización y, sobre todo, integrar comunidades de representantes con el uso de plataformas tecnológicas. Es necesario mencionar que la colaboración internacional es muy importante, las alianzas, acuerdos y la promoción de información de valor. Desarrollar tecnologías, no solamente una aplicación como la que se sugiere, sino crear muchas más, para que existan opciones para proteger a los niños en Internet. Mejorar continuamente las ideas y las aplicaciones. Una buena capacitación es primordial, contar con funcionarios que estén más que calificados para manejar cada escenario. Incentivar la investigación en esta área, así como el Congreso, proponer a la comunidad estudiantil a generar más ideas. Cabe destacar que no importa quién colabore, mientras supe apoyo, ideas, acciones para poder proteger a los niños y niñas, este debería ser bienvenido. Esperamos haya sido de su agrado y de valor para el Congreso. Cualquier pregunta pueden realizarla a mi representante legal,
el licenciado Orlando Vidal, a su correo orlandovidal24@gmail.com. Gracias.